En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Continuamos con esta historia conmovedora, esta historia que seguramente en la vida de muchos de nosotros tiene ciertos pasajes comunes. No son historias idénticas a las que hemos vivido, pero uno podría llegar a sentirse identificado con la vida de José en algunos de los pasajes de su vida, en algunas de las circunstancias que le tocó vivir. Por eso compartimos el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis. Génesis capítulo 50, versículo 20, dice la palabra del Señor: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Más allá de los sueños, más allá de identificarnos con esa faceta, especialmente cuando somos más jóvenes, como que es más fácil soñar. Ya dijimos que los sueños que tiene José son sueños que vienen directamente de Dios. A través de esos sueños, Dios le está dando una sinopsis, un adelanto a José de lo que viene para su vida. Al leer estos relatos bíblicos, no cabe duda que lo que vivió José no fue fácil. Llegar al cumplimiento de esos sueños no fue fácil. Pero no nos olvidemos de que Dios estaba al control. Que las palabras que dice José son determinantes para poder comprender que su confianza siempre estaba puesta en Dios, donde nosotros también debemos poner nuestra confianza. Solamente Dios es quien tiene la capacidad de no fallar. Nos equivocamos cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, en la mujer, porque todos nosotros somos vulnerables, falibles. Sin embargo, Dios no. Dios es poderoso incluso para transformar esas experiencias tristes, esas experiencias de dolor, en bendición. Si José lo tiene muy claro: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. O sea, Dios condujo los pasos de este varón a un propósito, a un plan. Y José, vuelvo a decir y lo subrayo, él lo tiene muy claro eso. Sabe que hay un propósito en su vida. Sabe que cada una de las situaciones, por muy adversas que fueron, Dios estaba por sobre eso. Y que Dios estaba aguardando, Dios tenía preparado un propósito, un destino, un objetivo, una misión especial para José. Él dice: para mantener en vida a mucho pueblo. Él lo sabe. Y como decíamos en el programa anterior, José no solamente
nos enseña la importancia que tiene abrazar los sueños de Dios en nuestra vida, o la visión que Dios ponga en nuestra vida, sino que tiene una característica maravillosa que debemos nosotros de imitar, que es el perdón. José perdonó. La historia de José está llena de emociones. Si hasta lo vamos a encontrar en uno de los capítulos anteriores, seguramente producto de toda esa carga emocional, de lo que significa volver a encontrarse con sus hermanos, a quienes él con angustia les pidió que no les hicieran daño. Sin embargo, sus hermanos no consideraron esas palabras y dieron rienda suelta a sus propios deseos de despojarse de su hermano. Por eso, no es de extrañarse que cuando José comienza a vivir esa promoción, el hecho de ser una autoridad relevante, importante en Egipto, no debemos de extrañarnos los nombres que tienen sus hijos. Dicen mucho. Manasés y Efraín, esos son los nombres de los hijos de José. Usted sabe que en los tiempos bíblicos los nombres significan algo. Manasés, Dios me ha hecho olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. Dios me ha hecho olvidar mi trabajo y la casa de mi padre, el primer hijo. Porque había una historia que pesaba. Había una historia triste. Pero sin embargo, había donde acudir, había un socorro. Dios me ha hecho olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. Porque probablemente los recuerdos acarreaban dolor. El recordarse de ciertos pasajes no era tan reconfortante. Pero volvemos a comprobar la dependencia y la fe de José. Dios me ha hecho olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. Manasés, el nombre de su primer hijo. Y su segundo hijo, Efraín. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. No sé si le llama la atención algo a usted. Dios. José es el perfil de un hombre abrazado a Dios. Un hombre abrazado a Dios. Una mujer abrazada a Dios, sabrá con la ayuda de Dios experimentar lo que significa. Así como Dios perdona, también perdonar. Eso nos enseña la palabra del Señor. Dios nos perdonó a nosotros no porque nosotros lo hubiésemos merecido. El perdón entonces, por tanto, es una expresión de amor. Dios nos perdonó a nosotros porque nos ama. Dios pagó el precio de nuestros pecados porque nos ama. Porque alguien puede decir, bueno, yo no le pedí a Dios que hiciera eso. Pero es la expresión de amor. Entonces, cuando hay amor en nuestra vida, fruto de ese amor es el perdón. Ahora, ¿qué es perdonar? Porque mucho se habla, incluso en la sociedad, acerca del perdón, pero ¿qué es perdonar? Algunos lo confunden y creen que el perdonar es una emoción. Porque dicen, bueno, yo voy a perdonar cuando lo sienta. Hoy día no lo siento, así que no perdono. ¿Sabe?
El perdón es una decisión. Es una determinación. Yo decido perdonar. ¿Cuándo tengo que perdonar? La otra pregunta que puede surgir. ¿Voy a esperar entonces que vengan a pedirme perdón y ahí yo voy a perdonar? ¿Cuándo? ¿En qué momento debo perdonar? Lo antes posible. Sin la necesidad que esa persona que nos hizo daño o esas personas que nos dañaron vengan a pedirnos perdón. O sea, en otras palabras, usted y yo podemos perdonar sin que nos hayan pedido perdón, porque el perdón es una decisión, no es una emoción. Entonces yo decido perdonar. Y sabe, perdonar, si pudiéramos definirlo de otra forma, es liberar a alguien de la cárcel, donde ese que estaba en la cárcel éramos nosotros mismos. Sí, usted puede decir, no, yo creo que seguramente esa persona con mi actitud yo le estaba haciendo daño, porque yo de una forma u otra quise traspasar mi dolor, lo que yo estaba viviendo a esa persona, entonces bien, la ignoré, no le hablé, y fíjese que el perdonar es liberar a un preso, pero ese preso éramos nosotros mismos. Entonces, ¿sabe? Siempre hay dos alternativas. Usted puede perdonar o no perdonar. Sí. Ahora la gente se confunde porque dice, no, es que yo me cuesta olvidar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si quisiéramos graficarlo, simplemente perdonar, ¿sabe? Es recordar, pero sin dolor. La mejor forma de saber si efectivamente hemos perdonado es si recordamos esa situación, ya no nos duele. Si nos damos cuenta que sigue habiendo dolor, entonces sabe que no hemos perdonado. Y cuando vemos el texto bíblico que hemos citado, José no había olvidado. José se recordaba. José no dijo, miren, ¿sabe? No me recuerdo en realidad de qué me están hablando, no sé qué es. No. José les dice claramente, vosotros pensasteis mal contra mí. Él estaba consciente, pero no cabe duda que al profundizar, al meditar en las palabras de José, él había perdonado. Pero ¿cómo perdonó? Porque incluso lo que había recibido, podíamos decirlo claramente, era un trato injusto por parte de sus hermanos. La clave está aquí, más Dios. Fíjese los nombres de sus hijos. Dios me ha hecho olvidar mi trabajo y la casa de mi padre, Manasés. Efraín, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios primero. Eso vemos en la vida de José. Es Dios su centro. Dios le ayudó. Lo que humanamente probablemente no podía hacer, Dios le ayudó. Y él reconoce en su vida que Dios está primero. Dios, ustedes me quisieron hacer mal. No se había olvidado él. Pero en su corazón no había una herida abierta. Esa es la diferencia. Porque si usted se está exigiendo olvidar, dice, no, que no puedo olvidarme de esto. Y a lo mejor no se va a olvidar. Y quizás a partir de esa situación que usted vivió, que usted enfrentó, que por cierto no le gustaría que se volviera a repetir, pero a partir de esa situación, usted puede ser el puente, usted puede ser el canal para ayudar a otros que están atravesando la misma situación que usted está viviendo. Sí, pero con paz.
no con dolor, no con rencor. Entonces siempre tenemos esas dos opciones. Usted puede perdonar o no. La Biblia dice que debemos hacerlo. Jesús dijo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco a nosotros nos perdona nuestro Padre Celestial. Es grande esto. O sea, no es una cosa menor. Pero Dios nos enseña a perdonar. Y la voluntad de Dios es que usted y yo perdonemos. Y los más bendecidos cuando perdonamos somos nosotros mismos. O sea, cuando usted está haciendo ese acto de perdón, usted y yo, cuando perdonamos, nosotros mismos somos los más favorecidos. La Biblia es clara en enseñarnos eso. Hay parábolas donde Jesús enseñó eso. Hay temas con los discípulos donde Jesús les enseñó a perdonar sin límite. A perdonar sin límite. Porque hay cosas y cosas. Hay situaciones y hay situaciones. Donde probablemente nos vamos a tener que enfrentar con situaciones donde nos demos cuenta que no podemos perdonar. Nosotros. Con nuestra capacidad. Esto se sabe, la experiencia que vemos en José nos enseña lo que es vencer el resentimiento. ¿Cuánta gente resentida hay? Y usted dirá, ¿y cómo puedo saber cuando alguien está resentido? Es cosa de escuchar. ¿Cuánta gente hoy adulta arrastra situaciones de su infancia y es el tema de su vida, el resentimiento, el dolor, la tristeza, la amargura por situaciones que pasaron? Y hay una promesa maravillosa en las Sagradas Escrituras, por eso que es tan importante que así como José se abrazó a Dios, que Dios era su todo, que Dios le ayudó, que él reconoció a Dios en su camino. Nosotros hagamos lo mismo, porque la Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es que sabe, el dolor nos puede enseñar. Y cuando hay resentimiento, cuando hay falta de perdón, lo que por lo general ocurre es que eso se manifiesta a través de un trato hiriente. Se hace sentir mal y se hiere a otros porque hay un corazón que está enfermo. Vuelvo a decir, no es el caso de José. Porque José perdonó, no nos cabe duda, él perdonó. Él llegó a ese lugar de honra en Egipto con un corazón sano, entendiendo que Dios le había ayudado, que los demás le habían fallado, que había sido defraudado, porque eso nos duele. Nos duele cuando nos defraudan. Pero ¿sabe qué? Nosotros también defraudamos. Pero Dios no defrauda. Nunca. Y quiero compartirle un poco del significado de la palabra perdón, pero en su raíz etimológica. Escuche, mire, la palabra perdonar viene del prefijo per, que indica acción completa y total. El prefijo per. Acción completa y total. Y la otra palabra es donare, regalar. Así que el perdón no es para dar, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Realmente
En origen, el verbo perdonar significa regalar definitivamente un acreedor al deudor aquello que le debía. A través de la vida de José aprendemos que con el Señor, que con Dios primero, se puede perdonar. Se puede perdonar. Y si usted ama a Dios y yo amo a Dios, sabe, tenemos el deber de perdonar, porque Dios nos enseña a perdonar. Y si tenemos un Padre perdonador, ¿qué se podría esperar entonces de sus hijos? Que imiten ese atributo de su Padre. Y nosotros también perdonemos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.